Bien, candidato, le agradecemos y planteo otra pregunta. ¿Cómo se vincularían y trabajarían con un Congreso per se altamente cuestionado en una agenda anticorrupción del Ejecutivo? Imposible. Por eso, con Ciudadanos, voten verde, votos de protesta contra este viejo sistema de las clases políticas tradicionales, esta casta que ha sostenido a los últimos 3 peores presidentes, el frívolo José Gerí, a Dina Corazón de Piedra, el sur la está esperando y espera justicia, maltrató a Arequipa, Cusco, el Puno, que fue y será siempre el Perú, tiene una expectativa de que esta vieja clase política sea derrotada en las ánforas. Voten por los senadores verdes, por los diputados verdes. Y señor López Chao, los fondos de los estudiantes son sagrados, son fondos de los hijos del pueblo, del erario público, no se tocan. Gracias por su comentario. La palabra la tiene el candidato José Williams, recordando que el tema sobre los que queremos oírlos pronunciarse es cómo hacer para que la lucha contra la corrupción sea guiada por una entidad autónoma que no depende justamente de los poderes ejecutivo, legislativo, etcétera. Señor Williams, por favor. Esa es la solución, que no dependa del Ejecutivo, que sea independiente, autónoma como el Banco Central de Reserva. Por eso es que no funciona el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, tampoco funciona el Consejo de Seguridad Ciudadana, porque no existe una decisión política, cosa que yo cambiaré en mi gobierno. Tiene que comenzar por la cabeza tiene que tener decisión, compromiso, comerse el problema y hacer que se reúnan para que puedan trabajar, y parte también por ministros, viceministros, directores generales y todos aquellos que tienen responsabilidad tienen que ser bien nombrados y retirados inmediatamente cuando fallan. Gracias. De acuerdo. Sí, Fernando, insisto con la pregunta. No han contestado el cómo. ¿Cómo se vincularían y trabajarían con un Congreso altamente cuestionado sin debilitar la agenda anticorrupción desde el Ejecutivo? A mano alzada, por favor, señor López Chao. Esta pregunta me ha sido formulada en diversas ocasiones. El pueblo tiene que saber que cuando hay una ingeniería hecha a gusto de las ratas que están en el Congreso, es imposible responder la pregunta que usted dice. Por lo tanto, un presidente que se encuentra maniatado por un Congreso, la única salida que tiene es la desobediencia civil y retornar al pueblo, que es el fundamento de toda la democracia moderna, para contestar esa pregunta. Es imposible hacerla cuando está todo cercado con legislaciones pro crimen. Es imposible. Lo único que queda es llamar a la votación, tener mayoría en el Congreso y, si es posible, ganar en primera vuelta como hemos propuesto nosotros, marcando los 5 cascos. Muchas gracias por su respuesta. Le quedan 49 segundos para la parte final. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Señor González, adelante, por favor. Otra vez la vieja clase política putrefacta que nos ha traído hasta acá prometiendo lo que no van a cumplir. Echa la ley, echa la trampa. Por eso los peruanos de a pie le tienen asco a esta vieja clase política. Propongo el e-gobierno, tecnología punta, ninguna licitación debe ser si no cuenta con un fiscal de prevención del delito para mandarlos a la cárcel, para que respondan por la pérdida de los puentes, de los hospitales y de las escuelas que hoy día no tenemos. Mano dura ofrece el Partido Verde contra los miserables que le roban al pueblo y a sus obras. Muchas gracias por su respuesta. Le quedan 11 segundos para su intervención final. La palabra la tiene el candidato José Williams. En relación a la autoridad moral que tienen las personas, yo quiero preguntarle al señor Alfonso López Chao, que afirma que lidera la lucha contra la corrupción, tiene 2 procesos penales en giro ante la Fiscalía Anticorrupción por su gestión como rector de la Universidad de Ingeniería por peculado y negociación incompatible. Señor López Chao. Sí, efectivamente, auspiciada por la mafia que está en el Congreso. Varias de esas denuncias han sido ya canceladas, pero el señor general tendría que contestar. Nos hubiera gustado en esta lucha contra la corrupción y la ética, porque él cobra 2 sueldos, que renuncia a uno de sus sueldos. Eso es lo ético. Si no, ¿qué corona tiene
los militares. No sepa que una cosa es pensión y otra cosa es remuneración. La pensión se la gana uno desde el primer mes de subteniente en que aporta. Y el salario es lo que gana en el trabajo. Adicionalmente, no soy yo ni los 4 militares, son cientos de militares y policías que están escuchando en este momento y que le están diciendo que no tienen derecho a cobrar pensión. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional decidió que los militares puedan cobrar pensión y remuneración con 2 sentencias. Eso es lo que corresponde a pensión. Muy bien, le quedan 40 segundos para su intervención final. El señor González tiene 11 segundos, así que mida bien lo que nos quiere decir, señor González. Compatriotas ya lo escucharon cómo se sacan los ojos. Conmigo los criminales, los delincuentes y los ladrones tienen 2 caminos, o la cárcel o el cementerio. Refutemos la República. Muchas gracias, señor González, por su respuesta. Señor López Chao. Igualmente tendría que yo decirle, muy bien, le tomo la palabra, que se haga lo mismo para los profesores universitarios y lo mismo para todos los docentes del país, de secundaria y de universidad. Los militares no tienen corona. El ejemplo tiene que darlo. Muy bien. Bien, se ha agotado el tiempo. Su turno, señor Williams. Gracias. Yo cité hace un momento que los militares tienen el derecho que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Por eso cobran pensión y remuneración y es un derecho ganado. Y hace un tiempo atrás yo ya dije que cuando acceda al gobierno yo dejo mi pensión en stand-by, no tengo ningún problema. Yo creo que la corrupción adicionalmente es un problema de Estado, porque tenemos un Estado grande, sobreextendido, con procesos innecesarios, con muchas cosas, ¿no? Que hacen que cuanto más grande, más inmenso sea, tiene menos facilidad para poder luchar contra la corrupción. Tenemos que tener estados reguladores y que le hagan bien al ciudadano y a quienes tienen emprendimientos. Bien, se ha cumplido el tiempo de los 3. Les agradecemos. Por favor, tomen asiento para poder llamar al siguiente dúo. Por favor, tomen posición los candidatos Rafael López Aliaga de Renovación Popular y el candidato de Cooperación Popular, Johnny Lescano. Acérquense al podium. Recordar los tiempos. Fernando, 1 minuto para la exposición del tema y luego tendrán su bolsón de acuerdo a cómo quieran manejarlo. Recordamos que el tema que estamos abordando, sobre el que quisiera que se enfoquen, es integridad pública y lucha contra la corrupción. Actualmente pueden referirse, si ustedes lo quieren, a sus contendores, pero lo que queremos es una posición de fondo de lo que piensan hacer si fueran elegidos respecto de un flagelo que favorece la criminalidad y que paraliza nuestra economía. Si se trata de una dupla en esta oportunidad y no de un trío, es como hemos explicado por la ausencia, naturalmente, del señor Napoleón Becerra, que ha fallecido hace pocos días. Bien, candidatos, listos, ya en posición, les vamos a dar el minuto y vamos a comenzar con el candidato Johnny Lescano. Cuenta con 1 minuto para la exposición del tema. Sí. Bueno, la lucha contra la corrupción y la integridad pública se consiga en las elecciones generales. No se resuelve con establecer cómo se divide el Estado, si hay un órgano autónomo o no, que luche contra la corrupción. No se resuelve con eso. Se resuelve eligiendo a gente honesta, gente que tenga buen comportamiento y ética, que no sea prontuariado, porque vemos muchos candidatos que tienen prontuarios sentenciados y tienen un montón de casos de corrupción. De tal manera que la lucha contra la corrupción se decide en el voto el 12 de abril, eligiendo una persona que pueda conducir un país bien desde el gobierno y además un Congreso que pueda luchar por los derechos ciudadanos. Además, ya he dicho, la muerte civil establecida en mi plan de gobierno es una de las formas como atacar la corrupción en el Perú. Bien, candidato López Aliaga, 1 minuto. Sí, quiero reiterar que me sorprende que no se explique cómo se va a financiar todo esto. Yo soy muy claro, hay que reducir el Estado. Quedarnos solamente con 6 ministerios y PCM
y eliminar todo lo que es gasto corriente, la grasa. Tantas veces hemos hablado con Fernando. Eliminar la grasa de muchas maneras, cómo se lleva la liquidez, ¿no?, en gasto corriente, con una mafia que está en el Estado peruano, y mi cálculo es mayor, es 80.000 millones de soles por año, lo que se le roba, digamos, a la gente que está sufriendo en nuestro país. Los pobres son primero para Renovación Popular. Tenemos que usar ese dinero justamente eliminando el rol del Estado. Obras por impuestos directamente. Dos minutos 30 que se dividirán en 3 segmentos y queremos que giren en torno a una pregunta de fondo. Así es. Tomógrafos, no tengan rayos X, que la gente se muera esperando atención. Los hospitales solidarios van a estar en cada capital de provincia del Perú el próximo 28 de julio. Tenemos que asegurar también que la corrupción de lo que se llama MIDIS se acabe de una buena vez. Vamos a poner 3 comidas en cada colegio, un colegio comedor, ¿no?, donde las mamás justamente preparan la comida para sus hijos directamente, sin tanta burocracia estatal, para asegurarle 3 comidas calientes a su hijo de domingo a domingo en todo el Perú. Son temas fáciles de trabajar, no más intermediación del Estado. El señor López Aliaga, el minuto se ha agotado, le quedan 2 minutos, 1 minuto 30 para intervenciones posteriores. Pero la palabra la tiene ahora Johnny Lescano. Adelante, por favor. El candidato no contesta las preguntas, ¿no? Y usted han preguntado sobre el señor Tomás Gálvez, que es un retroceso en la lucha contra la corrupción. Sabemos que este funcionario, ahora elegido fiscal de la Nación, ha incurrido en graves irregularidades y ha sacado de la carrera a dignas autoridades que conducían la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público, como la doctora Delia Espinosa. Y han repuesto estos señores a personas que están totalmente descalificadas por los actos de corrupción que se han cometido en el Ministerio Público. Sobre eso el señor López Aliaga no dice nada, porque está de acuerdo seguramente con esa podredumbre que está carcomiendo el sistema de justicia en el Perú. O sea, que respondan la pregunta, no responden. Y hay otros candidatos que llaman mentirosos pese a haber estado purgando condenas acá en el Perú. Entonces, ¿cómo vamos a tener? El tiempo se ha agotado, señor Lescano. El señor López Aliaga tiene la palabra. Fernando, hay corrupción cuando el Perú tiene tasas de interés de usura que no son normales en ninguna parte del mundo. El capital de trabajo para la microempresa es carísimo en Perú. Vamos a abrir la competencia, traer 30 bancos del exterior que tienen tasas mucho más asequibles a más largo plazo. Queremos competencia. Queremos que inclusive necesariamente Banco Nación intervenga en esta erradicación absoluta de esta violación a la microempresa, pequeña y mediana empresa, que es la columna vertebral de generación de empleo en el Perú. Igual, la pensión 6.5, la ONP y la deuda social con los empleados del Estado será pagada por Renovación Popular. Pensión 6.5, 500 soles mínimo, ONP, mínimo sueldo mínimo vital. Muchas gracias, señor López Aliaga. Señor Lescano, usted ha hecho denuncias serias y graves
sobre el sistema judicial. Y por eso preconiza una reforma integral de él, y ha hecho mención en particular a la Fiscalía. ¿Cómo implementaría usted ese plan con un Congreso que quizá pueda parecerse al que tenemos hoy? Yo no he hecho afirmaciones solamente graves, sino que el pueblo del Perú sabe cómo está el sistema de justicia en el Perú, no solamente yo como ciudadano, sino el país está sufriendo la injusticia con personajes que no tienen ninguna calidad moral para ocupar puestos públicos. Sobre eso, ni una palabra a los candidatos a quien se les pregunta esto. ¿Por qué? Porque son parte de un sistema corrupto. Representan este sistema absolutamente injusto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que elegir bien, pues. Ahora tengo que elegir bien a gente honrada, honesta, que pueda representar bien al pueblo, porque si no las mafias se van a volver a meter al Congreso y al gobierno y a las instituciones que están siendo carcomidas por organizaciones criminales, como los mismos fiscales han dicho. Entonces, ¿cómo luchamos en el Perú? ¿Cómo luchamos si no eligiendo bien a las personas que tienen que conducir, al mandatario que tiene que estar al frente de nuestro pueblo, el Perú? Señor Lezcano, su tiempo se ha agotado. Palabras finales, 30 segundos, señor López Aliaga, si acaso quiere contestar la pregunta sobre qué hacer con el sistema judicial y la Fiscalía de la Nación en particular. Veo con sorpresa gente que ha estado 30 años o más viviendo en la teta del Estado y que no ha hecho nada. Parece que volvieran a hacer, ¿no? Estamos hartos de esta gente. Somos gente que ha vivido del Estado peruano, de la planilla del Estado toda su vida y ha creado este caos, esta podredumbre. Vamos a reducir el Estado y ninguno se atreve a decirlo. Justamente para darle agua de emergencia a la pobre gente, reformar sedapales en todo el Perú, darle agua. Bien, se ha acabado el tiempo, señor Lezcano. He salido sin actos de corrupción ni delitos cometidos, señor Aliaga. No me he enriquecido como congresista. No me he enriquecido. No soy empresario ni soy millonario. En cambio otros acá pagan 100 millones de soles a estudios jurídicos gringos sin tener juicios ganados como usted, y traen trenes chatarra, engañando al pueblo peruano, creyéndonos que somos ciudadanos de segunda clase. Eso sí es grave. Eso el pueblo del Perú debe tener. Muchas gracias, señor Lezcano, su tiempo se ha agotado. Así es, por favor vuelvan a sus asientos que nos corresponde llamar a 3 candidatos más. Estamos hablando de Wolfgang Grosso del Partido Integridad Democrática, la candidata Marisol Pérez Telló de Primero la Gente y Fernando Olivera del Frente Esperanza 2021. Recordarles el tema, porque lo importante es que vayan a las propuestas. Estamos en este bloque donde estamos hablando de la integridad pública y la lucha contra la corrupción. ¿Están listos? Sí, la candidata tomando ya posición. Si bien el tema general es el que tú has recordado, Claudia, se ha planteado un cuestionamiento sobre la reforma del sistema judicial que es preconizada por las propias instituciones judiciales, Fiscalía y Poder Judicial. Por eso quisiera que los candidatos eventualmente, si lo tienen a bien, puedan referirse a ese tema. El que debe comenzar con esta terna es el candidato Wolfgang Grosso del partido que se llama justamente Integridad Democrática. Adelante, señor Grosso. Queridos compatriotas, los que hoy hablan de luchar contra la corrupción son los mismos que viven de ella. Delincuentes de saco y corbata, culpables de la indignación del pueblo que a viva voz gritan que se vayan todos. 25.000 millones de soles se van todos los años a la corrupción. De cada 100 soles que invierte el Estado, 13 se van a los bolsillos de unos corruptos. ¡Qué desgracia! Por eso, dejemos los discursos y vayamos a los hechos. Aquí quiero presentar el primer proyecto de ley, cadena perpetua para presidente y alto funcionario condenado por corrupción, al que me someteré yo y todos los que integran un gobierno de integridad democrática. Cero impunidad. Vamos a acabar con las coimas y las repartijas, carajo.
Un segundo. Vamos con la candidata ahora, Marisol Pérez Tello, de Primero, la gente por un minuto también. Muchas gracias. Por supuesto que se necesita tener autoridad moral para poder luchar contra la corrupción, pero también se necesitan instituciones que garanticen que cuando un delincuente disfrazado pretenda entrar a ejercer el poder, se le pueda detectar a tiempo. Por eso nosotros vamos a implementar una autoridad nacional de transparencia. Ya lo hice cuando fue ministra de Justicia y Derechos Humanos a nivel del ministerio. Me faltó poder para hacerlo por encima del gobierno central. Por eso quiero ser presidenta. Porque todos se llenan de discursos, pero en el momento en que la transparencia te toca directamente ya no te gusta tanto. Adicionalmente hay que garantizar denuncia y protección del denunciante con un premio cuando esa denuncia termine detectando quién se robó el dinero, porque la corrupción nos cuesta vidas. 4.500 comisarías podrían hacerse solamente con el costo de la corrupción del año 2023, según Contraloría. Y aquí hay personas que son responsables de que hoy la corrupción y el tráfico de influencias no se puedan perseguir en el marco del crimen organizado. Esa es su responsabilidad y por eso pagarán. Muchas gracias, candidata Pérez Tello. La palabra la tiene ahora el candidato Fernando Olivera. Jóvenes al gobierno, corruptos a la tumba. Mi compromiso es aniquilar el sistema de corrupción que hoy todo lo controla, que hoy ha institucionalizado la mentira y el cinismo porque hay impunidad. La impunidad será cero. Porque la nueva democracia, a partir de la ley patriota que presentaré el 28 de julio, dándole un plazo de 60 días al nuevo Congreso y convocando a un referéndum para el 7 de octubre, junto con las elecciones regionales y municipales, establecerá que el Congreso será disuelto si es que no cumple lo que promete, y se establecerá la revocatoria del cargo del ministro. Bien, candidato, se ha cumplido el tiempo y antes de seguir, va a seguir teniendo tiempo. Recuerde que ahorita se vienen los 2 minutos 30 para cada uno. Y antes de eso, decirles que el calor del debate permite todo menos lisuras, candidato Grosso. Así que vamos ahora con esta parte, ya lo saben, van a intervenir con la mano alzada. La pregunta abierta: se han evidenciado redes de corrupción judicial que operan con impunidad. ¿Cómo garantizarían la independencia real del sistema de nombramiento y evaluación de jueces y fiscales? ¿Quién quiere contestar? Adelante, candidata. Es evidente que el Congreso de la República ha legislado en contra de los intereses del país. Lo ha hecho tomando la Junta Nacional de Justicia. Lo ha hecho tomando el Tribunal Constitucional y validando normas infames, como un doble sueldo que se asigna cuando en este país nadie recibe un doble sueldo, solo los que legislaron así desde el Congreso. Es evidente que también han tomado la Defensoría del Pueblo y hoy la han puesto en contra del pueblo presentando propuestas legislativas y medidas inconstitucionales para cargarse la posibilidad de perseguir el delito, el crimen organizado y por supuesto el dinero fruto del mismo. Necesitamos garantizar la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Ya lo hicimos con el Acuerdo Nacional por la Justicia. Hoy tendremos la voluntad política y los recursos para que se pueda levantar la información y transparentar el sistema de justicia y que ningún corrupto pueda siquiera volver a tentar la presidencia de nuestro país. Respeto a nuestra historia y a nuestra memoria. Muy bien, gracias por su respuesta, candidata Pérez Tello. Ahora sí, adelante, candidato Olivera. La nueva justicia ordena retirar a todos los jueces supremos y fiscales supremos con la ley y la Constitución en la mano.
mediante el procedimiento de una jubilación anticipada que será ratificada por el pueblo en referéndum. Y el pueblo va a participar mediante el sistema de jurados en la administración de justicia. Así él será el que diga culpable o inocente, con procesos sumarios que acabarán con la impunidad. Y desde ya adelanto que ningún congresista del actual Congreso, ni tampoco ningún expresidente que esté libre, podrá salir del país el 28 de julio. Se dictará orden de impedimento de salida del país y serán juzgados por la nueva justicia y sancionados ejemplarmente, porque no habrá inmunidad parlamentaria. Señor Rivera, el tiempo se ha agotado, tiene todavía 1 minuto 30 para más adelante, pero de momento la palabra la tiene el candidato Wolfgang Grosso. Es una desgracia lo que está pasando en el país. La corrupción es un cáncer que ha hecho una metástasis. Ninguna institución se salva, lamentablemente. Por eso es que nosotros proponemos inhabilitación civil de por vida para funcionario que sea condenado por corrupción, incautación de bienes también a aquellos funcionarios que cometen actos de corrupción, el uso del polígrafo. Es una herramienta fundamental para todos, empezando por el presidente de la República y altos funcionarios que ejerzan un cargo en la administración pública. Y el fortalecimiento también de la unidad de inteligencia financiera. Si pasásemos el polígrafo, donde estamos varios candidatos a la presidencia de la República, varias sillas se quedarían vacías. Muchas gracias. Así es. Bueno, aún hay tiempo que va a poder desarrollar. Y sobre esta última intervención también pregunta abierta. ¿Qué fundamento? Señor Olivera, por favor, tendrá su tiempo usted para hablar. ¿Qué fundamento tienen para proponer el polígrafo? Y si los demás candidatos están de acuerdo, recordando que justamente nadie está obligado a pasar por el mismo. Señor Olivera. Hay que tener cara, Grosso, para hablar del polígrafo, donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir, mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido, dijo nunca, 7 veces se ha reunido. Y además, para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los $20.000 en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¿Qué cara, señor? Yo quisiera que usted, que dice que es de inteligencia, pero que después no sabe nada, me diga durante su gestión, ¿cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas? ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico que ha hecho del Estado peruano un narcoestado al día de hoy? Gracias por su intervención. La palabra la tiene el candidato Wolfgang Grosso. Ese es Popi, el que nos acaba de dar un adelanto de lo que va a ser un circo en Fiestas Patrias. Acá lo que necesitamos es escuchar propuestas que peruanos de bien quieren escuchar. Señor Olivera, por favor. Siga, señor Grosso. Muy bien. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros necesitamos limpiar lo que es la administración pública de la corrupción. No se trata acá de mentiras o lo que sea. Se trata de hacer las cosas correctamente, con las manos limpias, con personas y funcionarios que tengan una trayectoria completamente limpia, sin corrupción, sin investigación, sin denuncias. Eso es lo que quieren los peruanos. Sí, le toca el turno a la señora Marisol Perestello. Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el fundamento y si usted está también contemplando esto dentro de sus propuestas, el polígrafo? Yo trabajo con el polígrafo hace muchos años. De hecho, soy la única ministra que aplicó polígrafo antes de conceder, en el caso de los privados de libertad, algunas medidas. Y de hecho, la mitad no fueron concedidas. Se buscó determinar si había habido corrupción. Pero hay que ser conscientes que el polígrafo tiene falsos positivos y falsos negativos. Lo bueno es que hoy la tecnología te permite detectar por otros mecanismos la mentira. Nunca hay que olvidar que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y creo que lo que debe hacer una persona que pretende gobernar este país es decir la verdad, asumir los errores, porque seguramente todos los cometeremos, pero decir por encima de todo la verdad. Estamos cansados de tanta mentira. Sin embargo, a pesar de eso, que es un requisito de idoneidad, necesitamos instituciones que permitan perseguir al delincuente y al corrupto que se mete en el poder, que se siente en el Congreso, que blinda a sus partidos políticos, que agarra la Comisión de Ética y nos avergüenza con mochasueldos y con formas de atentados contra los derechos de la mujer inaceptables. Pero se acabará el 12 de abril.
Muchas gracias, señora Perestello. Les quedan pocos segundos en su intervención final. Y nuestro objetivo es que quienes nos están escuchando y bien diciendo por redes sociales sepan qué se proponen hacer si es que ustedes ganaran la presidencia y evitar... Señor Grosso, tiene tiempo disponible. Adelante. Acá el que está mintiendo es el señor Olivera. ¿Cómo va a decir que está coludido con Montesinos cuando en esa época yo salía de ser cadete y era alférez o teniente? Hay que ser, hay que ser mentiroso para lo que dice este señor. Y más bien, lo que yo diría, no, señor Olivera, por favor. Lo que diría, acá me he tomado Señor Olivera, por favor. Me he tomado una prueba toxicológica. Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar. ¿No? Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar. Muy bien, entonces, muy bien. Un momento, señor Olivera, respete reglas. Señor Olivera, usted se ha comprometido a respetar ciertas reglas. Yo le ruego que haga honor a su palabra. La señora Perestello tiene la palabra. Vamos a implementar una autoridad nacional de transparencia por encima del gobierno central para que, hecha la luz, se pueda ver la basura que se ha colado en el Estado. La corrupción se cuela por los espacios más recónditos. Además, lo hace con la autorización y la venia de quienes detentan el poder y la blindan. Creo que una de las cosas más graves que se han hecho en los últimos años es permitir que el tráfico de influencias no sea investigado junto con el crimen organizado. Con eso, este Congreso, junto con las demás leyes que han aprobado pro crimen, ha permitido que los delincuentes estén blindados por el poder. Esa es su mayor responsabilidad. Se acabó el tiempo, le quedan algunos segundos. Señor Grosso, adelante. Muy bien. Creo que todos coincidimos que si hay corrupción es porque también hay impunidad. Por eso también quiero traer una declaración jurada mediante la cual digo que si yo llego a gobernar, no voy a tener impunidad. Es lamentablemente que presidentes tengan una impunidad cuando después termina su gobierno y no pasa absolutamente nada. Tenemos que dar señales de transparencia a la población. Muchas gracias, señor Grosso. Gracias a los tres candidatos que con algunas salvedades han podido llevar a su término esta parte. Yo les ruego que vuelvan a sus asientos para dar lugar a el último grupo, que son tres. La última terna, vamos, y le pedimos que se posicione el candidato de País para Todos, Carlos Álvarez, lo mismo para el señor José Luna Gálvez de Podemos Perú y el señor César Acuña de Alianza para el Progreso. Insistimos, Claudia, en que queremos propuestas sobre el tema de fondo, cómo garantizar que la integridad pública prevalezca en el Estado peruano y que la corrupción sea combatida a través de entidades independientes que no tengan sesgos políticos. Eso es lo que queremos escuchar. Y para eso necesitamos que se respondan a algunas preguntas que han quedado sin respuesta, como cómo hacer la reforma de las instituciones judiciales. Y por supuesto lo que tú has dicho, los insultos nos hemos comprometido todos a no practicarlos. Estamos hablando al pueblo peruano que merece nuestro mayor respeto y consideración. Están listos entonces y de acuerdo al sorteo le vamos a dar pase a la exposición al candidato Carlos Álvarez de País para Todos por 1 minuto. Según una reciente encuesta de Proética, el 67% de la población cree que la corrupción y la delincuencia son los principales problemas del país. El 80% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años. Y el 85% cree que el Congreso es la institución más corrupta. Suscribo la idea de crear una autoridad anticorrupción independiente del poder político. La corrupción ha necrosado el país. No solo está en el gobierno, donde gracias a la repartija, a la componenda, algunos partidos se benefician con ministerios, sino también en el Congreso, donde algunos votan a cambio de una prebenda, una obra de trabajo para un familiar. Proponemos eliminar la Comisión de Ética del Congreso. ¿Para qué sirve?
y que todas las denuncias sean investigadas por esta autoridad anticorrupción independiente y que el propio presidente de la República pueda ser investigado durante su mandato. Es impresionante la impunidad en las denuncias contra los políticos. Al Perú no le falta plata, lo que le sobran son ladrones. Esa es la verdad. Muchas gracias, candidato Álvarez, por su intervención. Vamos con el candidato ahora, José Luna, de Podemos Perú. Un minuto, candidato, adelante. En octubre de 2025 denuncié a 15.000 funcionarios a la Fiscalía, vinculados en 300 obras corruptas que encontré. Fue un gran esfuerzo, pero no sirve de nada, porque ya han venido robando 24.000 millones por año. Si queremos luchar de verdad contra la corrupción, tenemos que atacarla antes que se ejecuten los robos. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la Constitución y tenemos que crear una supercontraloría con rango constitucional y protegida más aún que el Banco de la Reserva. Que el Contralor no sea elegido por un grupo de congresistas podridos de todos los... Se ha acabado el tiempo, señor José Luna. El turno es ahora del señor César Acuña. Un minuto, candidato. Hermanas y hermanos, en nuestro país cada año nos roban 25.000 millones de soles por actos de corrupción. Compatriotas, como presidente de la República me comprometo a tomar las siguientes medidas. 1. La reforma total del sistema de contratación e inversión pública. 2. Muerte civil para los corruptos con un proceso exprés de pérdida de dominio de sus bienes. 3. Apagón regulatorio y simplificación administrativa para evitar que malos funcionarios extorsionen a los ciudadanos. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de mis niños. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de mis jóvenes. No voy a permitir que la corrupción robe la esperanza de la gente humilde que quiere agua, que quiere luz. Muchas gracias, candidato César Acuña. Vamos a entrar ahora a los 2 minutos 30 que cada uno de ustedes tiene para que, si fuera posible, intercambiaran y nos dijeran si las propuestas que sus contendores están planteando les parecen viables o si ustedes tienen algunas mejores. Sobre la pregunta, hay gobernadores y alcaldes condenados que permanecen o prófugos o que han evadido sentencias. ¿Qué medidas tomarían para garantizar que las autoridades electas condenadas cumplan estas sentencias a mano alzada? Señor Álvarez. En primer término, como lo han dicho mis contendores, de cada 100 soles del país, del Estado, 10 soles se lo roba el corrupto. Entonces tenemos que elegir mejores personas, mejores alcaldes, mejores gobernadores, mejores presidentes y autoridades en el Congreso. Por eso yo propongo una ley de recompensa para quien denuncia un caso comprobado de corrupción. Filtro obligatorio a todos los personales de confianza, que son hoy de desconfianza, ¿no? Penales, fiscales y financieros. Y obviamente la muerte civil perpetua, de por vida, a ese funcionario que ha robado el Estado. Nunca más toca un centavo del Estado del erario nacional este funcionario. Y obviamente cárcel si se comprueba toda la culpabilidad. 25.000 millones de soles se pierden en corrupción. Por eso los hospitales no tienen medicinas, los colegios se caen a pedazos, los niños tienen anemia. Es una desgracia este país. Y encima los policías no tienen chaleco antibalas y los patrulleros ni siquiera tienen gasolina para patrullar. Su tiempo se ha agotado, señor Álvarez. La misma pregunta, ¿quién desea contestar? La señora Acuña, adelante. Los alcaldes y gobernadores primero tienen que gobernar con valores. La línea debe ser la integridad. Y además deben ser honestos. Deben ser transparentes. Y para eso recomendar a la población. Recomendar a la población qué persona va a ser su alcalde o qué persona va a ser su gobernador. Por eso es que acá a los corruptos tenemos que perseguirlo.
a los corruptos tienen su espacio, la cárcel. Porque no puede ser que se ganen la confianza por engaños y al último... Se ha acabado su tiempo, señor Acuña. ¿Quién quiere participar ahora para dar respuesta a la pregunta? Toca el señor Luna, sí. Peruanos, la corrupción se ha enquistado en la Contraloría, se ha enquistado en la Fiscalía, se ha enquistado en el Poder Judicial, se ha enquistado en la Policía. La corrupción ya nos ha rebasado. La única forma de parar esto es crear una supercontraloría que esté a nivel más protegido que el Banco de la Reserva, que la elección del Contralor sea por voto popular y que no depende económicamente del gobierno. 3% de la inversión del Perú debe ir directo a esto y los auditores deben responder al Contralor. Solo si tiene independencia y no depende de la clase política o no depende del gobierno, recién va a poder ser autónomo y recién va a tener dientes para morder y mandar a la cárcel a todo ladrón. Gracias por su respuesta, señor Luna Gálvez. Y planteo otra pregunta, si está contemplado dentro de sus propuestas activar los 4 grupos especiales que desactivó el hoy nuevamente nombrado Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. ¿Quién desea contestarla? Adelante, señor Álvarez. Es terrible cómo se disputan el Ministerio Público, la Fiscalía, que si los caviares, que si la derecha, que si la izquierda, y tanta estupidez que a veces la gente no entiende. Y lo importante es que el Ministerio Público se dedique a perseguir a los delincuentes, a los corruptos, a los que han saqueado este país, a que han visto el Estado como un botín. El erario nacional se lo han llevado, le han puesto rueditas al Perú y se lo han levantado en peso. Esa es la realidad. Hay que desratizar el Perú, fumigar la función pública. Mi primera medida, cuando sea presidente de la República, es declarar en emergencia la función pública los 100 primeros días de gobierno. Y una de mis propuestas, una comisión de la verdad del COVID-19. Han asaltado el país con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, con las camas UCI, con los trajes de EPP. Es terrible lo que ha pasado y no hay culpables. 225 peruanos claman justicia. No venganza, justicia. Y familias. Muchas gracias, señor Carlos Álvarez. La pregunta no ha sido contestada. ¿Alguno de los candidatos que quiera hacerlo? ¿Hay alguna propuesta por reactivar los 4 equipos especiales que desactivó el señor Tomás Gálvez, señor Acuña? El presidente de la República tiene la obligación moral de buscar los mecanismos como combatir la corrupción. Quiero aprovechar este espacio, por si acaso yo no soy corrupto, tampoco soy delincuente y tampoco soy narcotraficante. Todo lo que he logrado en mi vida es trabajo de 45 años y si ahora valoran o reconocen, esa es la cuña, porque pueden decir de todo, inventar de todo, porque hay muchas personas que inventan para ganarse la confianza de las personas. Así que creo que si hablamos de corrupción... Muchas gracias, señor César Acuña. Noto que la pregunta que planteó Claudia ha quedado sin respuesta por ahora. Si los equipos de la Fiscalía que han sido disueltos por el hoy elegido fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, deben o no ser restablecidos. Señor Luna Gálvez, por favor, si tiene una respuesta a esta pregunta, le daremos reconocimiento. La corrupción está en todo lugar. Tendrá que ser analizada en su momento y tendrá que tomar una decisión. Pero lo que la corrupción se ha infiltrado es mucho más. Todos los organismos reguladores del Perú han sido infiltrados y corruptos. Y solo así se puede entender que te paguen 1% de interés por tus ahorros y te cobren 200%. ¿Hay corrupción? Claro que hay corrupción y están corruptos esos funcionarios, los organismos reguladores del Perú. Hay que barrer con todos los organismos corruptos
y se creen limpios, se creen decentes como que oye corbata, pero te cobran 200%. Tuvimos que dar una ley contra la usura bancaria para bajar 80%. Tuvimos que dar otra ley para arrancar las AFP a organizaciones corruptas que te pagan 3% al año y te lo prestan en tarjeta de crédito tu propio dinero a 100% al año. Esto es corrupción y por eso la clase media no se ha consolidado, porque se han corrompido los organismos reguladores. Bien, se ha acabado el tiempo. Sí, se ha acabado el tiempo. Ninguno de los candidatos ha contestado a esta pregunta. Los equipos son el FICOVIP, Cuellos Blancos y FICOP. Vamos, tienen 30 segundos a cada candidato para poder cerrar el tema de la lucha anticorrupción. Señora Acuña. En mis 26 años en gestión pública, ninguna denuncia por corrupción. Eso significa que tengo la autoridad moral de decir que va a cuidar el dinero de los peruanos. Y si aspiro a ser presidente, es porque quiero servir, no quiero robar. Por eso le digo a los peruanos que se acabó el tiempo. Señor Luna Gálvez. Peruanos, si de verdad quieren cambiar su país, nuestro país, entonces barramos con la corrupción que está en la administración pública y en todos los organismos reguladores. Todos están robando abiertamente y la población está sufriendo. En el Cusco, el 49% de niños menores de 36 meses sufren anemia. Y hay hospital paralizado. Lorena, 270 empezó, 1.400 millones se está pagando ahora y no pasa nada. Bien, candidato Álvarez, adelante. La pregunta es, ¿qué logró la Fiscalía con Odebrecht? Algunas condenas. ¿Y dónde están los codinomes? ¿Dónde están los miles de millones que se llevaron estas empresas corruptas? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está el señor Barata? Se llevó toda su plata. Y por otro lado, no sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué queda acá, pero en todo caso, vote por País para Todos. Muchas gracias por su respuesta, señor Carlos Álvarez. Terminamos de esta manera esta terna. Vamos a hacer una pausa después de la cual cada uno de los 11 candidatos tendrá un minuto para expresar un mensaje final. Los 11 entonces, un minuto y daremos por concluido nuestro debate de hoy. Vamos a la pausa, Claudia. No se muevan, seguimos con la parte final de debate presidencial 2026. Volvemos. Bueno. Parte final, sin duda, un cierre importante en el que cada candidato va a tener un minuto para su mensaje final y dirigirse a la ciudadanía. Así que invitamos al candidato Wolfgang Grosso, desde su lugar, nada más candidato del Partido de Integridad Democrática, a poder hacer uso del tiempo. Un minuto, en su sitio, sí. Sentado, si quiere. Okay. No, parado. Si quiere ponerse de pie, sentarse libre. Claro. Queridos hermanos, todas las desgracias que estamos viviendo acá en el Perú es por los partidos que están hoy en el Congreso, que lamentablemente son los que generan esa desconfianza y miedo. Nuestros jóvenes, madres, emprendedores, pensionistas, personas con discapacidad ya están hartos de la corrupción y lo único que quieren son soluciones. Ya basta de izquierdas y derechas. Lo que quieren los peruanos es comer, salud, educación, seguridad, agua, desagüe, muro de contención, soluciones. Por eso está demostrado que los problemas no se van a solucionar con sombreros o cascos, sino con integridad democrática, donde garantizamos una seguridad con valores. Por eso, votemos por integridad democrática y que Dios bendiga al Perú. Muchas gracias, candidato Wolfgang Grosso. Claudia, el segundo candidato.
Póngase de pie, por favor, señor César Acuña, Alianza para el Progreso. Un minuto para usted. Me dirijo a los jóvenes. Jóvenes que tienen la gran responsabilidad el día 12 de abril. Quiero que sepan que César Acuña es un provinciano. Es un emprendedor. Que nació de una madre que nunca fue a la escuela. De un padre agricultor. Pero que me impulsaron a estudiar. Y me sacaron adelante. Y ahora quiero convertirme en el presidente de los jóvenes del Perú. Porque tengo 45 años ayudando a jóvenes. 45 años aconsejando a jóvenes. Y 45 años cambiando la vida de los jóvenes. Por eso, el día 12 de abril, jóvenes, marquen la A de amor al Perú. Gracias, candidato. Le pedimos, por favor, que se ponga de pie ahora el candidato Carlos Álvarez de País para Todo, para hacer uso también de este minuto en su mensaje final. Amigos, ustedes conocen mi trayectoria. Por 42 años ingresé a sus hogares para divertirlos. Hoy quiero entrar en sus vidas para cambiarlas. No llegaré al poder para hacer lo mismo que muchos hicieron. Nada. Yo deseo llegar, si me dan ese honor, para cambiar sus vidas para bien, no para cambiar la mía. Quiero llegar rodeado de los mejores para hacerlo. Muchos de aquí podrán tener los títulos más importantes. Yo tengo un título que estoy seguro ninguno tiene, y es el amor y cariño de un público. Orgulloso de recorrer el Perú más de 3 veces, y no en épocas de campaña. Y eso me permitió conocer cada uno de sus problemas. Los utilizaron y luego los abandonaron. Escuché lo que muchos de aquí nunca escucharon. No me perdonaría fallar a quien creyó en mí. Y no me avergüenza decir que no pisé una universidad, como muchos peruanos. Pero eso no me arrancará el sueño de querer cambiar el Perú. Mi paso por la Marina de Guerra hizo que mi amor y respeto al Perú quede grabada para mí siempre, en mi corazón y en mi memoria. Hoy les digo, hermanos peruanos, nadie más les volverá a quitar la vida. Y al que se atreva a hacerlo, será eliminado. Muchas gracias, candidato Carlos Álvarez. La palabra la tiene ahora Alex González del Partido Demócrata Verde. Adelante, candidato. Conciudadanos, esta noche ustedes han comprobado a la vieja clase política no ha cambiado. Le han prometido de todo. Quiero asegurarles que quiero cambiar el país. Vengo de una escuela pública de paredes de estera y de carpeta un ladrillo. De ser un niño ambulante que tuvo que trabajar para pararla hoy en su familia. Quiero ser el presidente que derrote a los miserables asesinos y extorsionadores, pero también el presidente que acabe con esta clase política putrefacta. Que viva el Perú sin esta clase política que nos ha traído dolor, sangre y tristeza. El voto tiene que ser verde. Voto de protesta contra todos los que esta noche han mentido. Al rey de la mentira, que no ha respondido, al rey del tren chatarra y a los otros. Bien, candidato González, vuelva a su sitio, le agradecemos. Y ahora es el turno de la candidata Marisol Pérez Tello del partido Primero la Gente. Un minuto. Hemos hablado de inseguridad, hemos hablado de crimen organizado, hemos hablado de integridad y de corrupción. Lamentablemente, hemos hablado de ese con personas que son responsables de la situación que está viviendo el Perú en este momento. Por eso es que no podemos trabajar juntos. Hemos escuchado respuestas, hemos escuchado ataques, insultos. Me hubiera gustado que pensáramos cómo sacar adelante al país del lugar a donde ellos lo han puesto, pero es muy difícil hacerlo si ya no los respetamos. Por eso quiero ser la primera presidenta mujer elegida de este país, para que reivindiquemos a la mujer peruana que lucha y que trabaja, a la madre de los hombres que también salen adelante con esfuerzo. No a la mujer que representó la vanidad y la impunidad frente a las masacres del sur de nuestro país, a quien le garantizamos justicia. No a la mujer que nunca ha trabajado y quiere venir a darnos lecciones de cómo cambiar la historia del Perú, con el que nunca se ha comprometido. A la mujer peruana, a la mujer que lucha, a la mujer taneña que es honor, a la mujer que trabaja. Por eso Primero la Gente no es solo el nombre de mi partido, es además su símbolo y nuestro mandato. Muchas gracias, candidata Marisol Pérez Tello. La palabra corresponde ahora al candidato Fernando Olivera del partido Frente de la Esperanza. Adelante, candidato Olivera. Compatriotas, cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. No lo engaña el Pablo Escobar del Norte. No lo engaña el mentiroso, falso, inteligente, general, auténtico candidato
podremos realmente establecer una nueva democracia, donde la justicia sea solo una palabra y donde el futuro de nuestros jóvenes y la esperanza se haga. Muchas gracias, candidato Rivera. Su tiempo se ha agotado. Claudia, el siguiente candidato. Por favor, póngase de pie, candidato José Williams del partido Avanza País. Un minuto. Cada vez que el Perú estuvo en peligro, estuve al servicio de mi país. Contra Sendero Luminoso, contra el MRTA, capturando a Antauro y frenando el golpe de Estado de la izquierda radical. Hoy el peligro es el crimen organizado. Y estoy listo para servir a mi patria una vez más y rescatar al Perú del terror o del miedo de morir al ser asaltado. Seré el presidente que ningún delincuente o criminal quisiera tener. Sepan que conmigo en Palacio de Gobierno el Estado no retrocede frente al crimen. Sé que estás buscando una opción de derecha responsable y firme, sin populismo, sin corrupción, sin improvisación y con visión de Estado. Aquí estoy yo. El Perú no debe retroceder, tiene que avanzar. Avanza país, avanza Perú. Gracias, candidato Williams. Por favor, señor José Luna, póngase de pie del Partido Podemos Perú y haga uso de su minuto en este mensaje final. Compatriotas, le comunicamos a los delincuentes, extorsionadores y sicarios que se les acabó la fiesta. Con Daniel Urresti como ministro del Interior, o acaban en la cárcel o acaban muertos. Le comunicamos a los corruptos y ladrones de la administración pública y todos los organismos reguladores que con la supercontraloría terminarán presos, porque no podrán manipular en un Congreso corrupto para nombrar su contralor, ni podrán influir de ninguna manera en la economía y la designación de su personal. Por eso, compatriota, marca la P de patria, marca la P de Perú, vota por Podemos Perú y date una oportunidad a ti para que cambie esta porquería. Muchas gracias, candidato José Luna, por su mensaje final. La palabra la tiene ahora el candidato Johnny Lescano de Cooperación Popular. Amazúa, Amaqueya, Amayuya fueron las normas de los incas que las cumplí rigurosamente cuando he sido 19 años parlamentario, 127 leyes a favor de mi pueblo y me enfrenté a los corruptos. La gran mayoría de los señores que están acá no han podido responder por qué es ilegal y es ilícito haber disuelto los equipos especiales en el Ministerio Público por el señor Gálvez. Eso demuestra que no están preparados para gobernar y están comprometidos con la corrupción. Por eso, el 12 de abril hay que votar por las personas que tengan trayectoria y hay que votar por las personas que hayan cumplido su promesa frente al pueblo y cumplido sus labores dignamente. Gracias, candidato Lescano. Le pedimos que se ponga de pie al candidato Alfonso López Chau del partido Ahora Nación. Un minuto, candidato. Esta no es una elección cualquiera. Es la elección del pueblo contra las mafias. Limpiemos la casa sacando a las ratas que están metidas allí. No es una elección de ideología o de doctrina o de una fe. Pueden conservar su doctrina o su fe, pero lo que importa es el programa del Perú. Hay que recuperar el Estado y el Perú y devolverse a su legítimo dueño, que es el pueblo. Un pueblo humillado, avergonzado, asesinado. Sin embargo, se mantiene firme. Y seguimos siendo Cascaniragbi. ¡Viva el Perú, carajo! Muchas gracias, señor López Chau, salvo esa última palabra que no era necesaria. Vamos a culminar nuestro debate hoy.
de acuerdo al sorteo, con la intervención y el mensaje final de Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular. Queridos hermanos de todo el Perú, yo soy gerente. He trabajado toda mi vida gerenciando, creando empleo, más de 100.000 empleos formales en mi país, teniendo una corta trayectoria como alcalde de Lima, pero he visto el monstruo por dentro. El monstruo es el siguiente: mucha gente ve la política como una forma de mamadera del Estado. Si hay dinero, en Perú hay 250.000 millones de soles de facturación, 80.000 millones que van en corrupción. Eso va a ser eliminado. Seré el presidente de los pobres del Perú. Por ello estoy en política, porque mi amor cristiano justamente me trae acá, a dar mi vida y mi tiempo por los pobres del Perú. Y así me van a conocer. ¡Viva el Perú! Muchas gracias por su mensaje final, señor López Aliaga. Gracias a todos ustedes por el mensaje final que cada uno de ustedes ha pronunciado, pero por su presencia acá, que prueba que podemos discrepar y a veces con aspereza, y sin embargo participar en una actividad institucional en común.